resistente, ¿no? Que sea una infección mixta, que el huésped tenga defensas inadecuadas, ¿no? Por ejemplo, que tenga leucopenia, ¿no? Sea neutropénico, ¿no? Un pus no drenado, ¿no? Realmente las colecciones, ¿no? Tiene un absceso a nivel de cualquier órgano, el antibiótico muchas veces no llega, ¿no? A esa zona, ¿no? Entonces se requiere muchas veces que sea drenado. La detección del cuerpo extraño infectado, una prueba de susceptibilidad, ¿no? Un informe erróneo de patógenos susceptibles. Mencionamos los mecanismos de resistencia, que puede ser, una bacteria puede tener un solo mecanismo o varios mecanismos de resistencia. Ya mencionamos también el sitio de detección de antibióticos, solo para recordar un poco nuestra farmacología. Y ya también mencionamos el desescalamiento, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Si ya tenemos resultados de embriología, la mayoría de cultivos de 3 a 5 días ya podemos tener unos primeros resultados, ¿no? Y en base a esos resultados, ver, ¿no? Si se continúa con un antibiótico o, una vez identificado el germen, escoger un antibiótico de menor espectro que sea activo con la infección. ¿Cuáles son los objetivos de esta desescalada antibiótica? Cambiar un antibiótico de alto espectro a uno con espectro más reducido, ¿no? Y apropiado para la infección del paciente. Eliminar la terapia de combinación superpuesta o necesaria, ¿no? Dirigida al organismo causante de la infección. Detener la terapia antimicrobiana cuando lo más probable que la enfermedad sea de causa no infecciosa. Y administrar una terapia antimicrobiana por la duración correcta, ¿no? O sea, si ya hemos confirmado la infección, ¿no? Sabiendo cuál es el germen causante, ya podemos determinar el tiempo de tratamiento exacto, ¿no? Disminuir la exposición de antimicrobianos y reducir los efectos adversos. Y, obviamente, el costo, ¿no? Disminuir el costo de la atención. Y el tema que es, también quizás mencionamos que es la base de esta clase, ¿no? Es el uso racional de antibióticos. La definición es el proceso destinado a asegurar que el antimicrobiano tenga una dosis, vía de inflación y duración de uso que sea lo más beneficioso y seguro para el paciente y la comunidad. Y en términos de eficacia, tolerancia a efectos adversos y de resistencia bacteriana también, no se debe valorar eso. Entonces, la OMS dice, ¿no?, que el paciente debe recibir una dosis adecuada, una indicación adecuada que satisfaga su requerimiento individual por un periodo de tiempo adecuado y al mejor costo para todos. La OMS también estima que lo que mencionamos, ¿no?, que hay un uso innecesario de antibióticos, ¿no? Casi el 50% de antibióticos son necesarios necesariamente, ¿no? Y como vemos acá, el 5% del presupuesto de salud es invertido en antibióticos. Y el 85% de la prescripción de antibióticos es para infecciones respiratorias, especialmente las infecciones altas. Pues el uso inadecuado de antibióticos puede deberse a la prescripción excesiva o subespecificada, una selección inadecuada de tipo, dosis y duración como consecuencia de la autoprescripción, su automedicación, y una falta de adherencia al tratamiento indicado. Comúnmente pasa, ¿no? El paciente se receta para 7 días de tratamiento, para el segundo o tercer día se siente bien, deja el tratamiento. Entonces eso va generando, ¿no?, exposición al antibiótico de la bacteria y obviamente resistencia, ¿no? El uso irracional indiscriminado de antibióticos lleva a varios problemas, ¿no?, para el paciente, la economía y la sociedad, ¿no? Entonces, el paciente muchas veces puede eliminar, ¿no?, la flora normal, ¿no?, usando de forma inadecuada antibióticos, ¿no?, y seleccionar bacterias resistentes, ¿no?, generar resistencia a las bacterias que alguna vez fueron sensibles, ¿no?, y predisponer a infecciones por bacterias resistentes simpáticas incluso, ¿no? Y asimismo disminuir la efectividad de los tratamientos establecidos y eliminar efectos adversos de los antibióticos. Ya dijimos que lo económico genera un gasto excesivo, ¿no?, por esta prescripción inadecuada. Y una de las principales causas, ¿no?, de uso antibiótico inadecuado son, como mencionamos, ¿no?, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. Entonces, los problemas que se enfrenta el médico, ¿no?, es que debido a un desconocimiento y falta de confianza, ¿no?, a veces por no tener seguridad, prefiere usar algún antibiótico, ¿no?, para no perder la confianza del paciente. Y con veces por la presión médico-legal, ¿no?, de no caer en una negligencia médica.
La presión de mercado, muchas veces propiciada por la inseguridad y el desconocimiento, ¿no? Sí. La situación actual obliga, ¿no?, muchas veces a medicar de más, ¿no?, para no perder el cliente. Y muchas veces también muchos colegas se dejan llevar, ¿no?, por los visitadores médicos, que nos ponen, ¿no?, en bandeja los antibióticos, ¿no? Nos traen estudios, ¿no? Muchas veces hay que valorar bien eso, ¿no?, si realmente es cierto todo lo que ellos nos mencionan, ¿no? Y la presión del paciente, ¿no? Muchos pacientes que sí o sí tienen su antibiótico, ¿no?, porque han revisado en internet, o porque, qué sé yo, ¿no?, un familiar o la vecina tuvo un cuadro igual y recibió antibiótico y mejoró. Entonces, lo que ya mencionamos, ¿no?, el antibiótico ideal no existe, ¿no? Siempre se debe tratar de usar el más eficaz, el menos tóxico, el que retarde la aparición de enfermedades resistentes, el de menor costo y el de más fácil administración, especialmente bioral. Consecuencias del uso incorrecto de antibióticos: fracaso terapéutico, el desarrollo de resistencia bacteriana, que los procesos infecciosos sean enmascarados, ¿no?, la cronificación, ¿no?, de las infecciones, ¿no?, muchas veces por la falta de erradicación de un número suficiente de bacterias, esto va a dar lugar a persistencia, ¿no?, de las infecciones, ¿no? Y esto a su vez, como ya mencionamos, ¿no?, según podría tener un mecanismo de resistencia, ¿no?, y ampliar su patrón de resistencia antibiótica. La recidiva, ¿no?, hay cepas que son supervivientes, sean resistentes o sensibles, ¿no?, que inician una nueva proliferación y van a provocar una recaída o una reinfección. Y los efectos adversos debidos a la acción de algún medicamento, ¿no? Entonces, para los antibióticos debemos tener en cuenta las 8 veces. Un buen paciente, que se dé el tratamiento, que lo termine. Un buen momento, un buen diagnóstico, un buen medicamento, una buena dosis, una buena frecuencia, un buen periodo de tiempo y un buen costo, ¿no?, para el paciente, para la institución, y como ya vimos también esto va a incidir en la comunidad. Como ya mencionamos en un anterior cuadrito, ¿no?, para los antibióticos que generalmente mayor causan resistencia, ¿no?, la quinolona, ciprofloxacina, cefalopramina, ceftriaxona, o carbapenem, imipenem, carbapenem. También debemos conocer, ¿no?, cuáles son las características de las enfermedades infecciosas y los antibióticos. Una misma enfermedad infecciosa puede ser producida por diferentes microorganismos, ¿no?, muchos de los cuales pueden no requerir antibióticos. Si hablamos de especialidad, la neumonía, no todas las neumonías son bacterianas, hay neumonías que son virales, por ejemplo, causada del COVID, ¿no?, pero igual le dan su antibiótico. Pero el gen más frecuente es el coco neumonía, ¿no? Entonces, quizás es el germen que siempre se debe tratar de cubrir con antibióticos, si es que sospechamos que son bacterianos. Los microorganismos pueden presentar diferentes perfiles de resistencia a los antibióticos de acuerdo a variables propias del paciente, regionales, ¿no?, o sin infecciones que quieran hospital en la comunidad. Hay numerosos grupos de antibióticos con drogas dentro de cada grupo, ¿no?, potencialmente efectivas frente a los diferentes microorganismos, ¿no?, y a su vez pueden presentar diferentes diferencias farmacocinéticas de seguridad y de costo. Entonces, el uso de antibióticos puede utilizarse como tratamiento de enfermedades infecciosas y para prevenir también, ¿no?, enfermedades infecciosas, ¿no?, que es lo que se denomina, ¿no?, la profilaxis antibiótica. A su vez, el tratamiento antibiótico puede ser empírico, ¿no?, cuando muchas veces, como menciona, no tenemos acceso, ¿no?, a tomar cultivos, o documentado definitivo cuando sí, mediante un cultivo, podemos determinar cuál es el germen causante. Pues el tratamiento empírico se va a basar básicamente en la clínica del paciente, la evaluación, ¿no?, en los conocimientos que tengamos, ¿no?, sobre patrones de sensibilidad o resistencia a nivel local o regional. Lo comentaba así cuando tenemos cultivos estudios microbiológicos. Entonces, como mencionamos, ¿no?, a veces los resultados en promedio pueden salir 2 a 3 días, ¿no?, y en base a eso reevaluar, ¿no?, si el paciente es sensible a un antibiótico de menos espectro, cambiarlo. En la profilaxis hay situaciones en las cuales, así el paciente no tenga una infección, requiere, ¿no?, profilaxis antibiótica. En estos casos, por ejemplo, tenemos algunos procedimientos quirúrgicos o invasivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, bronquitis infecciosa, contactos o convivientes de pacientes infectados, ¿no?,
¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico acá de tuberculosis, ¿no? Los contactos tienen que recibir tratamiento preventivo con isoniazida. Los clases antibióticos con infecciones recurrentes, por ejemplo, las infecciones urinarias, ¿no? Que tienen infecciones de repetición, muchas veces se le da también antibióticos, por ejemplo, la ciprofloxacina, ¿no? De forma permanente, ¿no? O por ciclos prolongados. Profilaxis antimicrobiana viajera, ¿no? Que presentan diarrea, ¿no? Cuando llegan a una región, ¿no? Igual, ¿no? Quizás acá, ¿no? La María que viene acá a América Latina, ¿no? En algunos casos se le recomienda, ¿no? Tratamiento profiláctico, ¿no? Y yo recuerdo que usan el cotrimoxazol, ¿no? Como prevención de diarrea por región. Esto ya casi también lo mencionamos. Y utilidad de las guías de práctica clínica basadas en evidencia, quizás es lo que más se va aplicando en la actualidad. Son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para asistir a pacientes, profesionales y organizaciones en decisiones acerca del cuidado de la salud apropiada para circunstancias clínicas específicas, ¿no? Son herramientas útiles como complemento clínico y está disponible en algunas enfermedades prevalentes. Por ejemplo, hay guías de neumonía, si bien no hay una guía nacional, pero igual, ¿no? Tratamos de extrapolarla con guías internacionales para ver quizás el mejor antibiótico que se elige para neumonía, ¿no? Igual, ¿no? Hay guías para infección urinaria, tenemos el manual de tuberculosis, en el cual hay estamos establecidos como el de tuberculosis, y así hay guías para diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, acá solo para ver, ¿no? Rápidamente, proceso de prescripción de un tratamiento antibiótico, ¿no? ¿Qué debemos saber? Muy parecido a lo que mencionamos anteriormente. Si el paciente presenta una enfermedad infecciosa, ¿no? Seguramente va a requerir tratamiento antibiótico. Si es necesario iniciar un tratamiento antibiótico empírico, hay enfermedades que no pueden esperar, ¿no? Entonces le debemos dar tratamiento antibiótico. Así como hay enfermedades que son quizás leves, ¿no? Que no comprometen mucho la vida del paciente, en los cuales sí podemos esperar un cultivo, ¿no? Si es que es posible realizarlo. Es necesario solicitar estudios microbiológicos antes de iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? De acuerdo a lo que mencionaba, ¿no? O sea, de acuerdo a la gravedad de la infección o el estado del paciente, ¿no? ¿Cuál es la etiología probable de la infección? ¿Cómo seleccionar un régimen antibiótico útil para cada situación? Los criterios para elegir la vía de infección, que ya mencionamos también, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para definir la dosis de un tratamiento antibiótico? ¿Cuáles son los criterios para definir el intervalo de dosis de un tratamiento antibiótico? Cada antibiótico tiene su intervalo de dosis, ¿no? Hay antibióticos que se dan cada 6 horas, cada 8, cada 12, una vez al día. Entonces eso también deberíamos saberlo, ¿no? Hay patologías que requieren quizás una dosis, duplicar la dosis. Debe adecuarse el tratamiento empírico inicial de acuerdo a los hallazgos de los estudios microbiológicos, evidentemente que sí. ¿Cómo debe monitorizarse la eficacia y seguridad del tratamiento? ¿Y cuáles son los criterios para definir la duración del tratamiento? Bien, ya mencionamos esto. Si el paciente realmente presenta una enfermedad infecciosa, ¿no? Eso se puede determinar en el examen físico. Y en algunos casos, si es que hay duda, se puede pedir estudios complementarios, ¿no? Un hemograma, un BCG quizás, ¿no? Acá algo muy importante: el tratamiento innecesario de infecciones urinarias respiratorias es la principal causa del uso irracional de antibióticos, ¿no? Especialmente gripes, ¿no? Faringitis, que muchas veces se suelen autolimitar. Las bacterianas, alguna vez vi que hasta un 70% podrían mejorar sin tratamiento antibiótico. Entonces, es necesario iniciar tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Se debe considerar el tipo de infección, factores del huésped, por ejemplo, neonatos, ancianos, neutropénicos, embarazadas. Ellos sí no podían esperar, ¿no? Resultado en cultivo, se debe iniciar un tratamiento empírico. Y algunas situaciones, por ejemplo, meningitis bacteriana, experimentalizadas con fiebre, neutropenias febriles, endocarditis, infecciones necrotizantes, ¿no? No pueden esperar y se deben iniciar antibióticos lo más antes posible. Y si es posible, claro, asegurar muestras, ¿no? de cultivo. Es necesario cultivo, ¿no? Pruebas microbiológicas antes de iniciar el tratamiento antibiótico. En algunos casos es predecible, ¿no? Cuáles puede ser el agente causal de la infección, ¿no? Entonces, por ejemplo, en sinusitis, otitis media, risipela, no requiere el cultivo, ¿no? Entonces sabe cuáles son los agentes causales
y se debe dar antibiótico en base a eso. En caso de mayoría de infecciones adquiridas en el hospital, esto sí es importante, ¿no? Sí requiere tener estudio microbiológico previo. ¿Por qué? Porque ya mencionaba, ¿no?, que en el ambiente hospitalario sí hay alto grado, un alto riesgo, ¿no?, que las bacterias sean resistentes. ¿Cuál es la etiología más probable de esta infección? Eso podemos evaluar, ¿no?, valorar, ¿no?, de acuerdo a unas características: el sitio de la infección, el lugar donde fue adquirida la infección, la edad, si he usado previamente antibióticos. Esto es importante preguntar, ¿no?, cuánto antes usó antibióticos, ¿no?, y qué antibiótico usó, y por cuánto tiempo. Y los métodos rápidos de detección de grano. La detección de grano es un examen que rápidamente podemos saber, ¿no?, si es un bacilo, si es un coco, si es un gran positivo, un gran negativo, ¿no?, y en base a eso reducir, ¿no?, la posibilidad de la etiología de la infección. Bueno, ¿cómo seleccionar un antibiótico en cada situación? Ya mencionamos también, ¿no? También, ¿no?, lo que siempre recomiendo yo, ¿no?, desde ahora, ¿no?, que cada patología que vayan viendo vayan siendo así unas tablas, ¿no?, para ver cuáles son los antibióticos que no pueden usar, ¿no?, y a manera de resumen, ¿no?, y irse grabando, ¿no?, qué fármaco puedo usar, ¿no?, la presentación, las dosis, ¿no?, y la duración de tratamiento, ¿no? Ya mencionamos que la resistencia antimicrobiana puede ser natural, adquirida, ¿no? Se debe conocer los patrones de resistencia a nivel local. Saber, ¿no?, si el paciente tiene algún grado de falla renal, ¿no?, que requiere el ajuste de la dosis, ¿no?, o de repente evitar, ¿no?, ciertos fármacos que pueden pasar mayores por toxicidad. Y bueno, hay antibióticos que a veces tienen un metabolismo hepático, ¿no?, que pueden empeorar, ¿no?, la falla hepática. Igual también tratar de evitarlos o reajustar la dosis. Conocer los efectos adversos de cada medicamento, por lo menos los más comunes, ¿no?, y los más frecuentes, ¿no?, de cada medicamento, ¿no? La verdad, es imposible saber. En los prospectos de los fármacos, ¿no?, tiene reacciones adversas más frecuentes o más severas, ¿no?, hasta más leves, ¿no? El costo, como ya mencionamos, es importante, ¿no?, tanto para el paciente, ¿no?, como para el establecimiento de salud, también para la comunidad. ¿Cuáles son los criterios para elegir la vía de administración? Ya mencionamos la severidad de la infección, que generalmente va a requerir tratamiento endovenoso, el sitio de infección, ¿no?, los niveles plasmáticos que la droga requiera, ¿no?, el nivel sanguíneo, la disponibilidad de antibióticos. Hay antibióticos que mencionamos que tienen una mejor disponibilidad por vía endovenosa, ¿no?, y la funcionalidad del tracto gastrointestinal, ¿no? El paciente que tiene un intestino corto, ¿no?, con una obstrucción intestinal que haya recibido restricción, entonces en esos casos no va a tener una buena función, ¿no? Entonces quizás se debe ofrecer tratamiento endovenoso. O sea, como ven, requiere individualizar cada paciente, ¿no? Antibióticos endovenosos está indicado en infecciones severas, cuando hay presencia de hipotensión arterial, ¿no?, que ya nos puede indicar un shock séptico, ¿no?, diatesis hemorrágica, ¿no?, cuando está contraindicada la vía oral por vómitos, por hilio, ¿no?, una obstrucción intestinal, por ejemplo, ¿no?, o la vía intramuscular no es adecuada, cuando no hay disponibilidad de antibióticos orales eficaces o patógenos resistentes. Pero una vez que iniciamos tratamiento endovenoso, también se debe evaluar cómo va a evolucionar el paciente, para que en algún momento también podamos pasar a vía oral. No es que todo el periodo de tratamiento va a ser endovenoso. También se puede usar intramuscular para algunos casos. Y la administración por vía oral está indicada en infecciones leves o moderadas, ¿no?, en las cuales el paciente tolera la vía oral, ¿no?, en infecciones severas en las cuales no hay alternativa endovenosa. Y acá, ¿no?, muy importante, se recomienda realizar un cambio de administración parenteral o vía oral después de la mejoría clínica del paciente, ¿no?, generalmente a las 72 horas, ¿no?, y que el paciente haya mejorado, ¿no? Y esto podemos valorar como mencionamos, ¿no?, recuerda la caída de la fiebre, la caída de leucocitos, la mejoría, ¿no?, de la patología infecciosa. ¿Y cuáles son las ventajas de rotar a vía oral, ¿no?
obviamente eliminar la vía endovenosa, las complicaciones asociadas, ¿no? Algunos antibióticos pueden causar plebitis, ¿no? Que el paciente pueda ser externado, o sea, ser dado de alta, ¿no? Y disminuir los costos de atención. En cuanto a criterios para definir la dosis de un tratamiento antibiótico, ¿no? Eso ya se basa en estudios, ¿no? Hay estudios que han logrado determinar, ¿no?, cuál es la dosis adecuada para cada antibiótico, ¿no?, para cada infección, ¿no? Y esto se basa en que obviamente han determinado, ¿no?, concentración inhibitoria mínima para combatir al microorganismo patógeno. Y también debe adecuarse el tratamiento empírico de acuerdo a los hallazgos del estudio microbiológico, o sea, de acuerdo a los cultivos, ¿no? Entonces se recomienda, ¿no?, una vez que tengamos los cultivos, valorar, ¿no?, usar un antibiótico de menor espectro, ¿no?, que sea dirigido, efectivo, seguro y de bajo costo. Se debe monitorizar la respuesta a antibiótico, sí, ¿no?, la respuesta clínica, ¿no?, valorar la fiebre, otros signos vitales, ¿no?, la presión, ¿no?, la frecuencia cardíaca, respiratoria en algunos casos, los signos de inflamación, algunos parámetros laboratorios como los leucocitos, ¿no?, la velocidad de segmentación globular. Bueno, ¿cuáles son los criterios para definir la duración del tratamiento? ¿No? Igual, también se basa en estudios, ¿no?, pero en algunos casos hay que individualizar cada paciente, ¿no?, de acuerdo a la clínica, ¿no?, de acuerdo al microorganismo. Por ejemplo, Pseudomonas, la mayoría de guías recomienda tratamiento hasta 14 días, ¿no?, el huésped también, o la respuesta inicial al tratamiento, ¿no? En general se debe recomendar el esquema de menor duración, ¿no?, que asegure la curación y el riesgo mínimo de recaída. Por eso es que cada vez hay tendencia a cortar los tratamientos antibióticos, ¿no? Realmente las neumonías, las vías mencionadas de 7 a 10 días, y hay estudios que ya están proponiendo, ¿no?, que sea 5 a 7 días, ¿no? Y en el caso de Usamaprolia, por ejemplo, ¿no?, que también he mencionado, los tratamientos son solo 3 días. Y los errores frecuentes de prescripción de antibióticos, ¿no?, tratamiento de infecciones virales respiratorias, tratamiento de colonizaciones con microorganismos, sobreutilización de combinación de antibióticos, falla de reducir el espectro cuando se hila el microorganismo, profilaxis prequirúrgica prolongada, ¿no?, uso de antibióticos para cuadros feriles persistentes, sobreutilización de administración parenteral de antibióticos. Hay la mala idea, ¿no?, de muchos incluso colegas, ¿no?, pero más de pacientes, ¿no?, que los antibióticos por la vena, ¿no?, o intramuscular son lo mejor, ¿no? Tratamiento quirúrgico coadyuvante inadecuado, ¿no?, lo que mencionamos, ¿no?, si hay colecciones, abscesos, deben ser drenados, ¿no? El antibiótico ahí no va a llegar, ¿no?, así debe por un mes. Y falta monitoreo de efectos adversos del antibiótico. Entonces, todo este mal uso de antibióticos se ha dado tanto en el uso de humanos como en otras áreas, ¿no?, como agricultura, ganadería, ¿no?, que ha llevado, ¿no?, a que parezca resistencia. No solo tiene que ver con el mal uso de los pacientes, ¿no?, también con el uso en agricultura y ganadería, ¿no? Entonces, el uso imprudente de antibióticos nos está llevando a aumento de resistencia bacteriana, mayores efectos adversos y, sobre todo esto, mayores costos económicos. Es un problema multifactorial, tanto los prescriptores, que son los médicos, los odontólogos, que también recetan, ¿no?, una falta de diagnóstico microbiológico, quizás un acceso fácil, ¿no?, a los medicamentos antibióticos, ¿no?, simplemente porque los farmacéuticos lo venden, ¿no? Pues incluso en algunos países ya existen recetas, ¿no?, hasta para amoxicilina tiene que tener una receta médica, ¿no? En nuestro medio todavía no se da eso. Por la población también, ¿no?, pues quiere que sí o sí se le dé antibióticos por el sistema de salud y la industria farmacéutica, ¿no? Los prescriptores, ya mencionamos también, por falta de reconocimiento del problema, por prescripciones inapropiadas, por prescripción en respuesta a la presión de los pacientes, ¿no? Acá quizás los pediatras, ¿no?, tienen bastante presión de los padres, ¿no?, de toda infección o de toda fiebre, ¿no?, quieren sí o sí un antibiótico. Temor a acciones judiciales, ¿no?, o sea, temor a demanda, ¿no?, por
una posible negligencia. Respuesta a la presión de la industria farmacéutica. En cuanto al diagnóstico microbiológico en la atención primaria, hay muchas veces una falta de accesibilidad, una falta de calidad, no hay una respuesta en tiempo real, los resultados muchas veces demoran. Y los dispensadores, ¿no? Una venta de antibióticos sin prescripción médica. Pues, ¿qué se puede hacer? ¿No? Los prescriptores, obviamente, dirigir, ¿no? Las medidas necesarias, capacitación médica, ¿no? Que se usen las guías, ¿no? para poder tomar las mejores decisiones, si se usan antibióticos, educación médica continua, medidas restrictivas. Se tiene que ver con quizás limitar, ¿no? El uso de antibióticos que tengan amplio espectro, ¿no? Que sea evaluado previamente por un comité, ¿no? Y emplear guías de práctica clínica. La población también, educar a la población, esto que es más difícil, ¿no? Que también en la consulta médica no hay tiempo, ¿no? de educarlos. Garantizar un mayor acceso, ¿no? para los estudios microbiológicos, ¿no? para los cultivos, especialmente en la atención primaria, que como ya vimos es donde más se usan antibióticos en forma indiscriminada. Y el sistema de salud, ¿no? Reforzar, ¿no? y hacer efectivo el marco legal, ¿no? que rija la distribución de antibióticos, promover el desarrollo de programas locales del uso prudente de antibióticos, y la industria farmacéutica, ¿no? Control de la promoción de antibióticos, de acuerdo a estándares éticos. Y estrategias para nacionalizar los antibióticos, implementar programas institucionales, a nivel hospitalario, planificar programas de educación continua a la población y a los prescriptores médicos, dar cumplimiento a las medidas restrictivas existentes, ¿no? Por ejemplo, lo principal, como ya mencionamos, venta de antibióticos solo bajo receta médica. Crear comités especializados, especialmente en instituciones sanitarias y de salud, y diseñar protocolos de tratamiento de infecciones bacterianas, donde se denuncien antibióticos de elección, alternativos, que pudieran utilizarse en cada situación.